Cuando pensamos en tiempos prehistóricos, sobre todo en la era de los dinosaurios y anterior, solemos imaginar la Tierra caliente y bochornosa. En cambio, solemos ver el Cenozoico o la era de los mamíferos como lo opuesto, más frío y sombrío. Esta idea fue creada en gran parte por la Edad de Hielo, que quizá llevó las temperaturas globales a sus puntos más bajos en cientos de millones de años. Y aún viendo el Cenozoico en general, sí parece haber sido más frío que eras previas. Sin embargo, es un mito creer que todo fue una sola racha helada, cuando en realidad hubo periodos cálidos dispersos. Irónicamente, uno de ellos terminó siendo uno de los momentos más calientes de la historia terrestre, un evento que convirtió el mundo en una jungla gigantesca, con cierto parecido al extraño Carbonífero, ocurrido 300 millones de años antes. Este fue el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, o MTPE. Sé que históricamente, el asteroide que acabó con los dinosaurios suele representarse como el inicio de un invierno casi nuclear y temperaturas frías permanentes. Y aunque sin duda enfrió el ambiente por un tiempo, el mundo volvió a un clima bastante cálido, como en el Cretácico. La primera etapa posterior al Mesozoico, el Daniense, fue relativamente cálido para la Tierra. De hecho, ni siquiera había casquetes polares permanentes y los niveles de CO2 eran mucho más altos que hoy. Ese calor se mantuvo bastante estable un tiempo y de forma indirecta acabó favoreciendo bosques tropicales y subtropicales extensos por todo el planeta, con manglares, bosques nubosos, lluviosos y pantanosos bastante abundantes. Eso sí, la mayoría de los árboles de estos bosques antiguos eran muy parecidos entre sí, es decir, no había gran diversidad, pues dominaban pocas especies. Mientras tanto, los animales aún se recuperaban de la extinción y en general eran pequeños, pero creciendo, sobre todo cuando el Paleoceno, época a la que pertenecía el Daniense, llegaba a su fin. Para entonces ya había animales de media tonelada, así que el tamaño aumentaba rápido, pero esa recuperación y ese clima relativamente estable estaba por caer directo al caos, porque hace unos 55.8 millones de años, la temperatura subió de golpe al 100. Y no me refiero a que las cosas empezaron a calentarse lentamente. No, fue más como un día cálido y al día siguiente estás dentro del horno. Eso se ve en las gráficas de temperaturas pasadas. Mucho ascenso suave y de pronto un enorme pico. Estos calentamientos globales rápidos se llaman hipertérmicos y este fue por mucho el más intenso de todo el Cenozoico, con temperaturas que subieron hasta 8 grados centígrados en todo el mundo. Para comparar, con todas las actividades humanas, el planeta solo ha aumentado cerca de 1.4 grados centígrados desde la Revolución Industrial, y de nuevo, el mundo ya era caliente. El promedio llegaba a 28.3 grados centígrados, alrededor de 40% más que ahora, y eso fue antes del MTPE. Durante el evento se cree que el promedio pudo dispararse hasta unos abrasadores 34.5 grados Celsius, más caliente que el país actual más caluroso de la Tierra. Incluso se piensa que los mares de alta latitud del Ártico eran tan cálidos como aguas subtropicales actuales, así que si ibas a la Antártida más te valía llevar traje de baño y bloqueador. Sabemos que este evento inusual tuvo que ver con un aumento astronómico de CO2, pues las ppm o partes por millón pasaron de unas 1000 a más de 2000, más de 4 veces los niveles actuales. Un ascenso tan enorme de CO2 no es parte normal del ciclo del carbono. Claramente indica que ocurrió algo que inyectó una cantidad masiva de CO2 directo a la atmósfera. No sabemos exactamente cuál fue el culpable, pero hay muchos candidatos: erupciones volcánicas, enormes incendios subterráneos de turba, cambios en la circulación oceánica, impactos de cometas y más. Algunos incluso culpan a los animales terrestres, al creer que un aumento en la eficiencia respiratoria elevó la producción de CO2, ya que se exhala al respirar, y eso quizá empujó aún más los niveles de dióxido de carbono. Pero por ahora, sigue siendo difícil llegar a un acuerdo sobre lo que realmente pasó. Lo que sí es claro es que esta ola de calor tuvo impactos enormes en todo el planeta, y parece haber durado unos 200.000 años, unas 20 veces más que el último máximo glacial de la Edad de Hielo. Y si este último causó tantos cambios en solo 7000 años, imagina el impacto de todo ese calor. Prácticamente cada aspecto del planeta sufrió cambios drásticos. Algo que también tuvo sus propios efectos fue que el clima no solo se volvió más caliente, sino mucho más húmedo, con mayores tasas de evaporación, sobre todo en los trópicos, y más lluvia. Esto sobrecargó los bosques ya abundantes, haciendo que los bosques tropicales y
subtropicales se expandieran aún más y crecieran en lugares que normalmente no asociamos con selvas cálidas. Texas, por ejemplo, hoy una zona muy seca, estaba cubierta por una selva tropical y vegetación tropical estacional, mientras que en el Ártico abundaban palmeras e incluso podían encontrarse helechos a soya, dos tipos de flora que hoy están completamente ausentes de esas regiones. Este crecimiento subtropical y tropical básicamente convirtió el planeta en una jungla y pantano gigantes, porque los pantanos también se volvieron mucho más prominentes, especialmente al subir el mar y ocurrir inundaciones. Esto transformó por completo la cara del planeta y lo convirtió en un ambiente que recordaba los bosques y pantanos extensos que la Tierra vivió en el Cretácico Medio o incluso en el Carbonífero. Y como en esos dos tiempos anteriores, los cambios ambientales no solo hicieron que todo se viera distinto, alteraron para siempre la línea evolutiva y son muy relevantes para nuestra propia historia. Quizá pensaste que la caída de los dinosaurios llevó a los mamíferos que ves hoy, incluidos nosotros, y aunque lo hizo indirectamente al abrir la puerta al dominio mamífero, fue en realidad el MTPE el que participó más directamente en los detalles, pues provocó un gran aumento de la abundancia de mamíferos, incluida la aparición de muchos clados importantes que hoy forman una parte enorme de la biosfera. Entre ellos estaban los Artiodáctila, o ungulados de dedos pares, que incluyen jirafas, bisontes e incluso ballenas. Luego estaban Perisodáctila, o ungulados de dedos impares, formados por caballos, rinocerontes, tapires y los extintos Hyenodontidae. Finalmente, el mundo vio surgir los primeros verdaderos protoprimates, como Purgatorius. Se cree que esta explosión de diversidad nació de algo quizás sorprendente: el enanismo. Verás, casi todos los mamíferos somos de sangre caliente, es decir, regulamos nuestra temperatura interna y por eso somos más propensos a sobrecalentarnos. Así que cuando hizo tanto calor durante el MTPE, los mamíferos empezaron a encogerse para mantenerse frescos, y este efecto de empequeñecimiento quizá provocó más especiación, afectando en especial a mamíferos grandes como Équidos, Mesoníquide y Oxyénide. Por el contrario, mamíferos ya muy pequeños como los Erinacide quedaron así intactos. También hubo animales que experimentaron más o menos el efecto opuesto, principalmente nuestros amigos de sangre fría, los reptiles. Como dependen del calor externo, el aumento de temperatura les dio más energía necesaria. Entonces, al dejar de preocuparles mantenerse calientes, muchos reptiles crecieron y se diversificaron mucho, con algunas formaciones de este periodo que albergan más de 100 especies de reptiles. Según el registro fósil, las tortugas se volvieron muy grandes en todo el mundo y muchas serpientes también aumentaron enormemente de tamaño, sobre todo las acuáticas, dando lugar literalmente a las serpientes marinas más grandes de todos los tiempos, como Paleophis, un monstruo potencial de 12.3 metros que vivía en aguas marinas alrededor de Europa, Norteamérica y el norte de África. Los crocodilomorfos también recibieron ayuda de este evento, con varios grupos de cocodrilos terrestres depredadores muy exitosos como Sebecosuchia y Mecosukine, ambos capaces de producir más de unas cuantas máquinas de matar eficaces que francamente hacen que un dragón de Komodo parezca débil. Y este auge de reptiles grandes y abundantes, junto con la especiación de mamíferos enanos, creó un mundo bastante interesante, donde en muchos ambientes, especialmente del hemisferio occidental, encontrarías muchísimas familias de mamíferos, pero aún con algunos reptiles en la cima de la cadena alimentaria, pese a que el Cenozoico se apoda comúnmente la era de los mamíferos. Uno de los ejemplos más extensos es la formación Wasatch, una enorme zona que cubre varios estados de Estados Unidos y es famosa por ser muy fosilífera, dando una mirada clara a la vida durante esta era de olla caliente. Y algo que vemos es que los bosques no eran solo densos y abundantes, sino que durante el MTPE también se volvieron diversos, con muchas magnolias, abedules, secuoyas, ortigas, laureles y más. Dentro de estos ricos bosques antiguos, la tierra rebosaba de toda clase de vida. Esto incluía a nuestro propio tipo, los primates, que aún eran bastante primitivos y no se veían como quizá imaginas normalmente a los primates, ya que cosas como simios y monos todavía eran una idea lejana. En cambio, la mayoría de los primates de aquí eran miembros del grupo extinto Plesiadapiformes. En general, estos sujetos solían ser muy pequeños y gráciles, con colas y cráneos más largos, dándoles una apariencia comparable
comparable a lemures. También había algunos que parecían más ardillas que otra cosa, como si ardillas hubieran tenido bebés con monos. Hasta ahora, se han desenterrado docenas de primates de este tiempo, mostrando que prosperaban y se beneficiaban de la abundancia de árboles, y la cobertura densa de los bosques también impulsó otros grupos pequeños, como Leptíctida, Lipotifla, Macrocelidea, Multituberculados, Folidota y los glires, que consisten en roedores y lagomorfos. Muchos de estos grupos parecían arcaicos y antiguos, pero en conjunto eran claramente mamíferos. Y también lo vemos en mamíferos ligeramente, y digo ligeramente más grandes, como los primeros artiodáctilos, que eran enanos frente a los actuales. A muchos probablemente podrías levantarlos con un brazo, y en ese momento eran un grupo bastante adorable, pues algunos conocidos como Diacodexis y Dicobunide suelen compararse con artiodáctilos enanos aún existentes, como el Chevrotain y Diker, que casi parecen diseñados para la máxima ternura. O sea, mírenlos, absolutamente adorables. Junto a este grupo también habrías encontrado a los primeros Perisodáctila, que en realidad eran más abundantes y de nuevo un poco más grandes, pues muchos alcanzaban el tamaño de perros medianos a bastante grandes. Nada gigante, pero eran un paso en la dirección correcta. En ese tiempo la mayoría tendía a parecerse a un poco a lo que imaginarías como un caballo primitivo, sin importar el grupo, ya que rinocerótidos, équidos, brontoterios y tapiroides tenían, en sentido superficial, una constitución parecida, compactos, cuadrúpedos y sin las estructuras visibles que solemos usar para distinguirlos. Rinocerótidos aún no habían evolucionado cuernos, los tapiroides no tenían trompa y los brontoterios carecían de sus arietes incorporados. Comparados con sus versiones modernas o posteriores, diría que los caballos eran los que menos cambiaron, siendo su tamaño mini la mayor diferencia visual, y aunque cada grupo acabaría aumentando muchísimo de tamaño, su baja estatura les funcionó de maravilla durante el MTPE, pues les ayudaba a mantenerse frescos y les permitía usar la maleza espesa como cobertura. Aunque no había mamíferos gigantes verdaderos comparables, digamos con elefantes, sí existían algunos mucho mayores que estos, en particular Pantodonta y Phenacodontidae, dos grupos extintos que fueron esencialmente los primeros mamíferos en volverse relativamente grandes en ausencia de dinosaurios, con géneros como Barilambda, alcanzando incluso el tamaño de un pony y pesando unos 650 kilos, lo que básicamente lo convertía en el Godzilla de su tiempo, aunque herbívoro. Y ese tamaño relativamente gigante lo habría protegido de casi todos los depredadores de su ambiente. Y créeme cuando digo que había muchos depredadores, con unos 5 grupos que podríamos llamar los mandamases. Primero estaban los miácidos, una familia de pequeños carnívoros parecidos a comadrejas y hurones, que en algunos casos eran arborícolas y solían alimentarse de presas diminutas como insectos, aves y mamíferos más pequeños. Luego estaba Oxyenidae, que significa hienas afiladas, miembros del orden Ferae, y pese a su nombre, no eran hienas, ni se parecían a ellas. En realidad, se veían más como nutrias y tejones, caminaban con pies planos y tendían a ser más grandes que los miácidos, con algunas especies del tamaño de un zorro grande, aunque en el futuro lejano crecerían mucho más. La misma situación se veía en otro grupo que un día se volvería uno de los depredadores dominantes de la Tierra, los hienodontes. Y pese a la parte de hiena de su nombre, estos sujetos tampoco eran hienas. Se llamaron hienodonta solo por la forma similar de sus dientes. Aunque ambos grupos compartían rasgos dentales, los dientes de los hienodontes estaban mejor diseñados para cortar carne que para triturar huesos como los de las hienas. Y dado que en este tiempo eran del tamaño de lobos, tenían varias opciones para elegir. Algunas evidencias sugieren que también este grupo era relativamente cursorial para la época, es decir, corredores eficientes. Quizá hoy no suene tan especial, pero entonces era bastante revolucionario, pues muchos mamíferos eran lentos comparados con sus equivalentes modernos. Bajando en la lista, los Viverrabidae, y otra vez sigue siendo la línea de nombres confusos, pues este grupo extinto no eran los vivérridos que aún tiene la Tierra. En esencia, antes se pensó que este grupo antiguo eran sus ancestros, por su aspecto casi idéntico y estilos de vida presuntamente similares, pero ahora sabemos que no estaban tan emparentados, aunque el nombre se les quedó, y significa ancestros de vivérridos, y aunque algunos sí eran parecidos a vivérridos, otros rompían el molde, con unos más parecidos a mangostas. Al final
final fue un grupo muy diverso y de depredadores sumamente exitosos durante el MTPE, aunque para humanos viajeros en el tiempo no sería el peor grupo con el que toparse. Este título probablemente sería para los mesoníquidos, parecidos a lobos, que de algún modo, contra todo pronóstico, resistieron el calor y se volvieron notablemente grandes. El género Paquiena, por ejemplo, a veces pesaba hasta 396 kilos, una anomalía del paisaje sin duda, y un letal depredador ápice que usaba dientes enormes y robustos para depredar otros animales. Según patrones de desgaste, incluso se piensa que el hueso formaba gran parte de su dieta, aumentando su versatilidad. Finalmente, estaban los arctosiónidos, que como los mesoníquidos, eran bastante grandes para la época. Aunque algunos solo tenían el tamaño de un gato, doméstico me refiero, otros, como Arctosion mumac, se cree que rivalizaban con osos pequeños, colocándolos otra vez entre los mayores depredadores vivos entonces. Aunque siendo honestos, llamarlos mandamases sería generoso, porque no les iba bien con el calor, y este pudo haber causado directa o indirectamente su caída. Habían evolucionado por primera vez en el Cretácico tardío, pero ahora sufrían un declive catastrófico que llevó a su extinción antes de que el MTPE terminara. Aún con el destino inminente de los arctosiónidos, todavía había muchos otros carnívoros mamíferos para elegir. Así, junto con los herbívoros, puedes notar lo abundantes y diversificados que se habían vuelto. Pero recuerda que los verdaderos gobernantes aquí eran, en cierto sentido, los reptiles, que surfearon la ola de calor hasta la cima. Esto incluyó algunas de las primeras boas de la Tierra, multitud de tortugas de caparazón duro y blando, además de algunas con colas extremadamente largas, iguanas, anfisbénidos, ánguidos, posibles lagartos enchaquirados y una variedad de otros lagartos y serpientes no identificados. También prosperaba una multitud de crocodilianos, muchos que se veían superficialmente como los cocodrilos modernos, pero por su mayor diversificación, había especies especializadas en nichos que normalmente no asociarías con cocodrilos. Por ejemplo, una especie tenía dientes bulbosos, lo que la convertía en la peor pesadilla de un animal con caparazón, mientras que los peces probablemente no se preocupaban por ella. Claro, también había cocodrilos bastante estándar, de mayor tamaño y estilo oportunista, donde cualquier cosa que cupiera en su boca bastaba para hacer comida. Pero no creas que alejarte del agua te mantendría fuera del alcance de un cocodrilo, porque durante este periodo, los peligros no se limitaban al agua dulce, pues un grupo que caminaba por ahí eran los cocodrilos con pezuñas. Sí, oíste bien, con pezuñas. Aunque en realidad este grupo, conocido científicamente como Planocranidae, no tenía pezuñas, más bien estaba equipado con pies de garras romas que parecían pezuñas. Aún así, era una señal clara de que estaban muy adaptados a la vida terrestre y a correr con patas largas y atléticas. Por supuesto, conservaban lo que hace temibles a los cocodrilos, una extensa armadura corporal y mandíbulas capaces de arrancarte un buen pedazo, poniéndolos entre los últimos animales que querrías encontrarte. Y aunque no era de la formación Wasatch, no puedes olvidarte que en ese tiempo, si viajabas por el mundo, también podrías encontrarte con cebésidos y Mecosúquine, dos grupos adicionales de crocodilomorfos con dientes siniestros y, en muchos casos, incluso más grandes que los cocodrilos con pezuñas. Así que claramente, la Tierra rebosaba de toda clase de vida en ese momento, y quizá al final se beneficiaron los mamíferos, pero la situación en las aguas era un poco distinta. Parece que el calor excesivo hizo la vida un poco más incómoda bajo el agua que sobre ella, pues en este periodo en realidad ocurrió una especie de evento de extinción acuática, tanto que ciertos grupos como los foraminíferos benotónicos sufrieron mortandades más severas que durante la extinción KT. Los ecosistemas marinos someros en particular fueron devastados por el calor y muchos simplemente colapsaron. Aunque el asesino no fue necesariamente el calor en sí, sino otros cambios provocados por el evento. Un cambio importante fue la anoxia, cuando el oxígeno se agota en el agua, las temperaturas marinas elevadas, la estratificación del
agua y el metano oxidado liberado de estructuras submarinas llevaron a esta pérdida que parece haber afectado a la mayoría de los océanos y mares, especialmente el Atlántico Norte, convirtiéndolos en trampas mortales para muchos. Luego, este evento también pareció cambiar radicalmente los patrones de circulación del planeta, esencialmente invirtiendo corrientes en todo el mundo y transportando agua cálida a las zonas profundas del océano, lo cual tampoco ayudó, y los problemas siguieron. El océano empezó a acidificarse, con una caída de pH de unos 0.46 unidades. Nada bueno, porque redujo la disponibilidad de iones de carbonato, los bloques esenciales de los organismos marinos que necesitan para construir y mantener sus conchas y esqueletos. Por supuesto, todos estos factores combinados causaron grandes daños en muchos ambientes marinos y también de agua dulce. Pero al final, los talasofóbicos aún debían tener cuidado, porque numerosas amenazas seguían viviendo bajo las olas. Los tiburones en particular prosperaron pese a los desafíos, habiendo llenado los huecos dejados por la extinción KT, mientras que las aguas cálidas ampliaron muchísimo sus rangos. Eso significaba que incluso en lugares como Escandinavia, Reino Unido o los polos, muchos tipos de tiburones eran comunes. Muchos eran los mismos tipos que aún ves hoy: duende, requiem, de arena, cornudos, vaca, etc. Y las especies de entonces eran sorprendentemente similares a las actuales, aunque había algunas que, digamos, conviene que sigan en el pasado. Uno de los principales ejemplos aparece en los tiburones caballa, Cretalamna appendiculata y Otodus obliquus, dos depredadores muy grandes. El primero comparable con un gran blanco, mientras que Otodus obliquus podía alcanzar 9 metros de longitud, convirtiéndose no solo en el mayor depredador de la Tierra entonces, sino probablemente en el animal más grande del MTPE. También había quimeras gigantes, junto con peces depredadores como las primeras barracudas. Por supuesto, esas serpientes acuáticas gigantes que mencioné antes también acechaban estas aguas, mientras que en este punto, los cocodrilos totalmente marinos seguían siendo una realidad. En concreto, eran los Dirosauridae quienes gobernaban las aguas entre los cocodrilos. Este grupo se definía por hocicos muy largos y delgados, parecidos a los de un gavial, que ocupaban gran parte de su cuerpo. Pero el pescado no era lo único en el menú. Aunque la forma de sus cráneos te haga creerlo, en conjunto ocupaban varios nichos y tenían denticiones distintas, lo que sugiere que cada uno se especializaba en algo un poco diferente. Como los tiburones, también venían del Cretácico, pero ante la ausencia de las amenazas acuáticas del Mesozoico y la presencia de aguas más cálidas, les iba muy bien y tenían una distribución bastante global. No tendían necesariamente a ser supergigantes, pero algunas especies rondaban los 6 metros de longitud, así que encontrarte nadando con uno de ellos definitivamente no habría sido divertido. Y además de los ambientes marinos, esta familia se encontraba prácticamente en todo tipo de agua, salobre y dulce, así que además del calor abrasador, mamíferos locos y numerosos reptiles, también debías cuidarte de varios grupos de cocodrilos persiguiéndote a toda velocidad. Y mencioné que también había bichos, muchos, muchísimos, porque el calor aceleró su biología de sangre fría y amplió sus rangos, provocando su diversificación y tal vez aumento de la demanda de insecticida. Dicho todo esto, de todas las épocas del Cenozoico podrías elegir una distinta para visitar, pues el máximo térmico Paleoceno-Eoceno definitivamente sería una incómoda. La buena noticia de todo este extraño evento es que no duró tanto en el sentido geológico, pues como se mencionó, solo duró unos 200.000 años, menos que el tiempo que lleva existiendo Homo sapiens. Y nosotros somos bastante recientes. Se cree que una meteorización de rocas silicatadas que atraparon carbono en moléculas estables y el entierro orgánico de carbono, básicamente cosas muertas quedando atrapadas en sedimentos, fue lo que redujo el carbono a niveles algo más razonables. Pero en general, el clima siguió bastante calientito. De hecho, no sería la última vez que el calor brutal asomara la cabeza, pues por razones supuestamente similares, ocurrió no mucho después otro evento parecido, hoy llamado el máximo térmico del Eoceno II, donde las temperaturas se dispararon otra vez. En última instancia, ambos hipertérmicos forman parte del más amplio óptimo climático del Eoceno temprano, un intervalo sostenido de unos millones de años, que es uno de los periodos de calor sostenido más intensos
intensos que la Tierra haya experimentado. Aún así, de todo el calor generado, fue en el MTPE el que giró la perilla al máximo, y desde entonces nada ha logrado superarlo. Y esperemos que siga así. Hablo de ti, Antropoceno. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.